Vamos a explicar lo que es la continuidad y esto hace referencia a la continuidad que hay en funciones. Entonces, para que se cumpla la continuidad, se debe de cumplir o más bien se debe de mencionar que una función es continua, aquella que al graficar no se despega el lápiz al dibujarla. Esta es la parte más, digamos, física, o sea, que lo palpamos en el momento que estoy graficando. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí viene esta gráfica, luego viene un hueco, por lo tanto hay que levantar el lápiz, la pluma, para dibujar el punto y luego me regreso a la gráfica y continúo por la gráfica. Entonces aquí estoy teniendo un ejemplo de discontinuidad porque no mantengo el lápiz, la pluma, el plumín siempre en la hoja, en el lienzo, porque cuando llego aquí tengo que separarlo para hacer el punto que está aquí abajo y luego debo de separarlo para empezar a hacer la gráfica y continuarlo. Esa es una manera de cómo al dibujarla nos podemos dar cuenta si es continua o si es discontinua. Me voy a otra posibilidad. Si viene la gráfica y empiezo a dibujar esta gráfica, observen cómo no he despegado el plumín. Pero como viene un hueco, entonces tengo que despegar para dibujar el punto que está aquí arriba y luego debo de despejar el plumín para empezar a dibujar lo que está aquí abajo. Ese es otro ejemplo de discontinuidad. Y vamos a ver otra. Si nosotros tenemos dos asíntotas, resulta que para dibujar la gráfica, vengo aquí por la gráfica, me voy hasta el infinito y luego tengo que dejar de dibujar para volver a dibujar aquí arriba. Este es otro tipo de discontinuidad. Aquí estoy escribiendo ciertas características que ahorita vamos a analizar. Lo primero que debo de entender es precisamente eso, que si yo mantengo la pluma para hacer el dibujo de toda la gráfica yendo de izquierda a derecha, entonces si no la despego, esto va a ser continuo. Pero va a haber tres maneras en que sea discontinuo. Cuando vengo por la gráfica, de la gráfica tengo que despegar para dibujar solamente un punto y regresarme a la gráfica. Este tipo de discontinuidad va a recibir el nombre de discontinuidad puntual o removible, cuando solamente un punto en la gráfica no es continua. Luego tengo otro tipo de discontinuidad, donde ese tipo de discontinuidad se refiere a que vengo dibujando la gráfica. Acuérdense que siempre se debe de dibujar de izquierda a derecha, porque así es como hemos estado revisando el dominio. Entonces de izquierda a derecha viene la gráfica, despego la pluma, el plumín, el gis, lo que sea, para dibujar el punto y luego lo vuelvo a despegar para irme a otra gráfica. Cuando estoy teniendo eso, si ustedes se dieron cuenta, no solamente fue un punto, aquí estoy viendo un punto y aquí estoy viendo un punto, sino que además de dibujar el punto, también salto a otra gráfica. Entonces, cuando yo veo que salto a otra gráfica y no continúo por la misma, donde solamente hay un punto que se movió, entonces ya tengo otro tipo de discontinuidad que se llama discontinuidad fundamental o de salto. Disculpen, ahí me faltó una L. Cuando la gráfica se pasa a otra gráfica, vengo por una gráfica, vengo por una línea. Recuerden que una línea es una sucesión de puntos, paso a otro punto y luego me paso completamente a otra línea. Pudiera ser también el caso que vengo por una línea, llego al punto y luego me salto a otra donde inicia con un hueco y sigo por la otra gráfica. Cuando tengo así una diferencia entre las dos gráficas que estoy dibujando, pues entonces vuelvo a repetir, es la de discontinuidad fundamental o de salto. Y por último, el otro tipo de discontinuidad que voy a ver es cuando vengo por una gráfica y resulta que me voy al menos infinito o al menos infinito. Y entonces tengo que dejar de dibujar para venirme a la otra gráfica y continuar el dibujo que viene, ya sea los dos vayan al más infinito o se vaya al menos infinito y luego regrese del menos infinito, o ocurre esta situación donde va a un menos infinito de un lado y regresa del más infinito por el otro. En cualquiera de los tres casos, de todas maneras, se va al más infinito o al menos infinito, que es el tercer tipo de discontinuidad que habla de al infinito, cuando la gráfica es al más infinito o al menos infinito, debido a las asíntotas verticales en la abscisa considerada y que obviamente también tiene que ver con las asíntotas horizontales, pero esa asíntota horizontal no va relacionada a la ordenada. Recuerden que la discontinuidad se ve de izquierda a derecha y yo estoy observando que aquí en esta asíntota
salto de una gráfica que va al menos infinito a una gráfica que viene del más infinito, o cualquiera de las otras opciones que les mencioné anteriormente. Ya he explicado que hay tres tipos de discontinuidad, entonces vamos a entender cómo es que yo puedo demostrar que efectivamente una función es continua o demostrar que una función es discontinua. Para que sea continua, para que una función sea continua, para que una función la dibuje y nunca vea que voy a separar la pluma cuando la estoy dibujando, el lápiz lumina, etc., entonces se deben de cumplir con tres condiciones. Si no se cumplen, entonces al no cumplirse puede ser que sea una discontinuidad puntual, que sea una discontinuidad de salto o que sea una discontinuidad al infinito. Entonces, si yo quiero demostrar la continuidad, forzosamente se deben de cumplir estas tres condiciones. Vamos a revisar esas tres condiciones para que observen por qué es discontinua de manera haciendo el cálculo, haciendo un análisis de manera analítica. Entonces, la primera condición que se debe de cumplir para que sea continua, o sea, para que no se despegue la pluma, es que exista la ordenada de esa abscisa. Acuérdense que la ordenada y la abscisa me forman la coordenada, y esa coordenada es porque existe un punto o posiblemente porque existe un hueco. Ya hemos visto que la coordenada puede ser de un punto o de un hueco. Para calcular la ordenada del punto se sustituye en la abscisa de la función. Ahorita no voy a sustituir, solamente quiero que vean por qué me estoy dando cuenta que sí existe. Entonces vamos a ver este primero. Si ustedes observan en esta primera figura, resulta que en esta primera figura yo tengo una ordenada que es 1 y tengo una abscisa que es 3. Recuerden que esta es del punto. No estoy refiriéndome al hueco porque necesita existir el punto. Exista la ordenada para esa abscisa. Y precisamente habíamos mencionado que un punto está reflejando una existencia del fenómeno físico que se está interpretando a través de una función. Aquí estamos hablando de una variable independiente que es f y una variable dependiente que es f de y. Y entonces aquí no tendría por qué pensar en la abscisa y en la ordenada del hueco, porque recuerden que el hueco es una falta, es una ausencia del punto. Por lo tanto, no me interesa la abscisa y la ordenada de los huecos, sino lo que me interesa en esa primera condición es precisamente la abscisa y la ordenada del punto. En los ejercicios que vamos a ver más adelante, vamos a entender cómo es que se hace el cálculo. Ahorita solamente lo quiero hacer de forma gráfica para que se vaya entendiendo. Ahora bien, esa primera condición en esta figura obedece a que existe la abscisa y existe la ordenada del punto. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo estoy observando que hay un hueco y aquí hay un hueco, pero esos huecos, acuérdense que viene relacionado a la ausencia del fenómeno físico en esa situación, por eso hay una ausencia de punto. Lo que nos importa en la primera condición es la abscisa y la ordenada del punto. Por lo mismo, aquí se está cumpliendo la primera condición porque hay un punto, aquí se está cumpliendo la primera condición porque existe la abscisa y la ordenada del punto, lo mismo aquí, la abscisa y la ordenada del punto. Ahora bien, vámonos a la tercera figura. Si ustedes se dan cuenta aquí, la primera condición, si yo busco una abscisa y una ordenada de un punto precisamente en la asíntota, pues resulta que no existe ese punto. O sea, como yo estoy observando que de un lado se está yendo al menos infinito y del otro lado viene del más infinito, haciendo referencia a las ordenadas, pues me doy cuenta que no hay ningún punto, ni siquiera hay un hueco, hay una asíntota. Por lo tanto, en este tipo de gráficas me estoy dando cuenta que no existe el punto. Por lo tanto, desde la primera condición yo sé que esta gráfica es discontinua. Obviamente en el momento que observo la gráfica, pues me doy cuenta que debido a la gráfica, pues hay una discontinuidad que es la tercera y que hemos mencionado que esta es la discontinuidad al infinito. Bueno, vamos a continuar con las otras dos condiciones. Vuelvo a repetir, ahorita lo vamos a hacer en ejercicios, pero lo que quiero es que vean cuál es el porqué del cumplimiento o incumplimiento de las tres condiciones. Ahora bien, vamos a la segunda condición. La segunda condición está hablando acerca que el límite cuando se acerca a esa abscisa se debe de cumplir que el límite cuando se acerca a esa abscisa exista. Acuérdense que el límite se está basando en el cálculo de una ordenada y lo primero que hacemos nosotros es una sustitución. Ahorita lo vamos a ver de forma analítica.
aunque es un proceso de acercamiento, pues lo que hacemos directamente es sustituir para ver si existe el límite, para ver si existe la ordenada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos a ver la segunda condición. La segunda condición está haciendo referencia, la segunda condición hace referencia a la ordenada cuando me acerco. Recuerden que el límite es una herramienta para calcular una ordenada cuando la abscisa se acerca a cierto punto. Entonces yo tengo que decir que el límite de la función cuando la abscisa, que es una y, se acerca a un valor específico, donde este valor específico me estoy dando cuenta que es el 3 por la izquierda, debe de ser igual al límite, o sea, a la ordenada de la gráfica. Disculpen, aquí cometí una imprecisión de la función. Acuérdense que la función está con una variable independiente que es la y, cuando la variable independiente se acerca a 3 por la derecha. Recuerden que eso es un proceso de sustitución, aunque se debe de entender que es un acercamiento. Por eso yo debo de decidir en cuál es la que hago la sustitución. Recuerden que este simbolito, esta flecha, está diciendo que se acerca. Por eso es un proceso de sustitución, pero en la parte cercana. No estoy precisamente sustituyendo en la parte de medio, que esto se va a aclarar un poquito ya cuando veamos lo que se hace directamente en la función. Entonces, si yo me doy cuenta y observo cómo se va acercando por la izquierda, pues resulta que a la ordenada que me voy a acercar está esta ordenada que es 3. Entonces, yo puedo concluir que el límite por la izquierda es 3, la ordenada por la izquierda es 3. Recuerden que es un proceso de acercamiento. Entonces, si ahora yo me acerco por la derecha, quiere decir que la gráfica viene desde la derecha, y si ustedes se dan cuenta, a la ordenada que me estoy acercando es a la ordenada de este hueco, no, disculpen, a la ordenada, a la ordenada de este hueco, no a la ordenada del punto. Entonces, si yo me acerco por la derecha, resulta que el límite, la ordenada también es 4. Aquí debo de hacer la corrección, disculpen por la imprecisión, lo vuelvo a repetir. Si yo quiero la ordenada de la función, donde habíamos dicho que esta función tiene como variable independiente la variable y, disculpen, cuando la abscisa se acerca al 3 por la izquierda, entonces el proceso es que me voy acercando por la gráfica precisamente que viene de la izquierda, y a la ordenada que me estoy acercando es esta ordenada, donde la ordenada es la ordenada del hueco. Fíjense cómo en la primera condición lo que yo obtuve fue una ordenada que fue 1. Es un punto que tiene coordenadas 3,1. Pero en la segunda condición, cuando estoy calculando el acercamiento, si yo me acerco por la izquierda y me acerco por la derecha, pues estoy llegando a esta ordenada que es 4. Y ahora bien, eso implica que la segunda condición se está cumpliendo, y como la segunda condición se está cumpliendo, pareciera que es continua. Solamente que hay que aclarar que como el límite por la izquierda y el límite por la derecha son iguales, entonces existe el límite, existe la ordenada de la función cuando la variable se acerca a esa ordenada, y es 4 porque es el mismo por la izquierda y por la derecha. Eso implica que se está cumpliendo la segunda condición. La segunda condición es que el límite cuando se acerca a esa abscisa exista. Esa es la segunda condición. Por eso con la segunda condición ya quedó comprobado. Ahora bien, si aquí en esta función yo pruebo o yo trato de comprobar la segunda condición, yo debo de verificar que la ordenada de la función cuando la variable independiente se acerca a la abscisa, si se dan cuenta, la abscisa aquí importante es la abscisa 5 por la izquierda, debe de coincidir con la ordenada de la función cuando la variable independiente se acerca a 5 pero por la derecha. Ahora fíjense bien, si yo me estoy acercando por la gráfica, recuerden que el límite es un proceso de sustitución, no exactamente en el momento, sino en las funciones que vienen por la izquierda y la función que viene por la derecha. O sea, aquí estoy a la izquierda y me estoy acercando sobre esta función. Y si ustedes se dan cuenta, a la ordenada que me estoy acercando por la izquierda es a la ordenada 6. Entonces aquí tendría como resultado el 6. Pero si yo me acerco, si yo quiero la ordenada de la función, pero cuando la variable independiente se está acercando por la derecha, entonces a partir de la derecha
yo vengo por la gráfica y si ustedes se dan cuenta, a la ordenada que me estoy acercando es a -3. Por lo tanto, aquí tengo un resultado de esa ordenada, un resultado de ese límite. Recuerden que son cosas diferentes, el límite y la evaluación. Aquí voy a tener un valor de -3 en la ordenada, porque aquí el hueco tiene ordenada 6 y aquí el hueco tiene ordenada -3. ¿Por qué está así la gráfica? Pues porque previamente la grafiqué. Acuérdense que ya aprendimos a graficar, entonces solamente estoy poniendo el resultado de la gráfica para ya analizar la cuestión de discontinuidad. Entonces, si ustedes se dan cuenta con sus ojitos de la cara, revisan que el valor por la izquierda, mis ojitos de la cara me están mencionando que el valor por la izquierda fue 6 y aquí estoy revisando que el valor por la derecha es -3. Por lo tanto, como son diferentes, yo puedo decir por lo tanto que el límite, o sea, la ordenada de la función que tiene una variable independiente que es t cuando se acerca a 5, este límite no existe porque no coincide el de la derecha con el de la izquierda. Y como no coincide, en ese momento yo ya puedo decir que esta función es discontinua. Y como es discontinua, por la gráfica, al observar la gráfica que estoy haciendo y darme cuenta que salta de un lado a otro, entonces yo puedo decir que es una discontinuidad de fundamental o de salto. Insisto, lo primero que les expliqué es para que lo vieran visual y ahora estoy viendo la parte analítica de las tres condiciones. Ahora bien, la tercera condición, fíjense cómo esta gráfica yo me di cuenta que fue discontinua desde la primera condición, no tuve que avanzar en la segunda condición. Yo me di cuenta que esta gráfica fue discontinua hasta la segunda condición, a la segunda condición que hace referencia al límite, donde habíamos dicho que precisamente este límite no existe. Disculpen, aquí se me olvidó tachar para decir que no existe. Ahora, para poder demostrar analíticamente esta, me tengo que ir hasta la tercera condición. Y entonces la tercera condición está haciendo referencia a que, disculpen, la tercera condición hace referencia a que la ordenada del punto y el límite sean iguales en la abscisa considerada. Entonces, lo único que debo de revisar para esta tercera condición es que tanto la ordenada de la primera condición y la ordenada de la segunda condición coincidan. Y si ustedes empiezan a ver la tercera condición, en la primera condición nosotros dijimos que la ordenada en la abscisa 3 fue 1. Esto acuérdense que provino de la coordenada del punto, que eso al principio lo hice de manera visual para que lo vislumbraran, para que lo entendieran, y ahorita lo estamos haciendo de manera analítica. Entonces la ordenada en la abscisa es 1. De hecho, aquí también lo debí de haber escrito para que quedara más claro que la primera condición hace referencia a la ordenada en la abscisa 3 es 1. Entonces, esto proviene de la primera condición. La segunda condición es que el límite de la función, estoy hablando aquí de una f de y, cuando la abscisa se acerca a la cuando la variable independiente, se acerca a la abscisa, habíamos dicho que este valor era 4. Aquí lo habíamos mencionado, que precisamente es la coordenada del punto. Entonces, para que se cumpla la tercera condición y para poder decir que es continua, se debe de cumplir que la ordenada del punto, cuando yo evalúo, sea igual que el límite de la función cuando la variable independiente se acerca a 3. Pero si ustedes se dan cuenta, o si ustedes se acuerdan, esta primera me dio 1 y esta segunda me dio 4. Por lo tanto, yo me doy cuenta que son diferentes. Y como son diferentes, entonces hasta la tercera condición, yo acabo de comprobar que esta función es discontinua y al hacer la gráfica me doy cuenta que la forma de discontinuidad es puntual o removible. ¿Por qué necesito las condiciones? Porque siempre necesito tener una manera de comprobarlo. Ya sabemos hacer la gráfica, pero aún así hace falta que yo lo haga de manera analítica a través de las condiciones. ¿Cuál es la primera condición? La primera condición es que exista la ordenada del punto. Primera condición. La segunda condición es que el límite de la función cuando la abscisa se acerca a ese punto específico también exista. Acuérdense que ese es un proceso
de decir que se acerca por la izquierda y se acerca por la derecha, y eso lo pueden ver en la gráfica o lo pueden hacer directamente en la sustitución. Y la tercera condición habla que la ordenada que yo obtuve al sustituir sea la misma que la ordenada que yo estoy obteniendo cuando estoy aplicando un proceso de acercamiento, cuando es un proceso de límite. Si estas tres condiciones se cumplen, entonces no es continua. Si esas tres condiciones no se cumplen, es que es discontinua.